Hola, bienvenidos a Contrapunto, un episodio especial de Contrapunto. Como en muchos de los episodios especiales, me acompaña Julieta Pola. Julieta, mil gracias por estar acá. Gracias, Luis. Feliz de estar aquí contigo. Y hoy vamos a hablar de el comercio internacional pues, de una manera muy general, ¿no? Y qué es lo que está pasando con los aranceles y todo eso. Entonces, pues empezaríamos hablando con qué, con cómo se crea el comercio actual, o sea, de dónde venimos, dónde estamos parados y hacia dónde vamos. ¿Te gustaría tener esa como estructura? ¿Qué te parece si empezamos platicándoles por qué vamos a hablar de este tema? Ok, 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 ok. Bueno, Justificando ¿sí, nuestro... no? Sí, no, no, está bien, Aquí está bien. estamos filosofando del comercio hoy, chavos. No más Es- porque sí. Exacto. A Entonces, ver, dale. ¿por qué vamos a hablar de este tema hoy? Pues porque obviamente se está llevando a cabo, o por lo menos como yo lo percibo, pues hay un cambio importante en las tendencias globales, ¿no? Veníamos de pues un mundo que se estaba abriendo, ¿no? Un mundo en donde el comercio internacional y la globalización eran el sueño que nos vendieron a finales de los ochentas, principios de los noventas. Y vivimos bajo ese sueño pues, los últimos 30 años, pero ahí está cambiando, ¿no? Y hacia dónde está cambiando, pues es lo que vamos a intentar un poco dilucidar ahorita. Seguramente la mitad de las cosas que vamos a decir van a estar mal, pero por lo menos nos va a ayudar a entender dónde estamos parados, ¿no? Me parece bien. Creo que, a ver, algo súper interesante que podríamos traer a esta conversación, que un poco a mí me hizo tratar de pensar más en cómo funciona el sistema comercial fue el papel, ahí voy otra vez, el artículo de, fue un reporte, ¿no? De Stephen Miran Ajá. em, el año pasado. Y de hecho tú lo desdoblaste muy bien en un episodio de Contrapunto, platicando un poco de cómo Stephen Miran habla del rol de Estados Unidos como el gran policía del mundo, pero también como el gran mercado del mundo y también como la moneda de reserva, ¿no? Estos tres espacios que Estados Unidos ocupa en el mundo y cómo se amarran al tema comercial. Y a lo mejor, si empezamos por ahí, Luis, creo Ujú, que vamos a entender o vamos a poder dilucidar por qué Estados Unidos tenía tantas o todavía tiene tantas grievances. ujú. ¿Cómo le dices al grievance? Tantas... eh, híjole, ¿cómo traduce eso? ¿Amargura? Pues sí, como grudges, ah, ¿qué- qué? Inconformidades. Ahí está. Inconformidades. Sí, Tantas vayamos por inconformidades. inconformidades. Ok. Exacto. Tantas inconformidades como cómo funciona el sistema comercial actual, a pesar de haber sido el gran artífice, ¿no? O sea, el gran creador de este sistema. Entonces, si quieres, creo que tú lo explicaste súper claro en ese episodio de Contrapunto. ¿Por qué no nos platicas un poquito cómo lo explicó Mirán en el reporte? Ujú. Pues mira, más que nada, o sea, en esencia, pues ponía todo en contexto, no nada más, o sea, estamos acostumbrados a ver una variable y es comercio, e intenta explicar todo por comercio, o Ujú. defensa, intentar explicar todo por defensa. Entonces, lo que Miran intenta hacer en el artículo es decir, a ver, todo está unido, ¿no? Y hay una frase que me gusta y que más o menos encamina la idea de este artículo y es, eh, venderle a Estados Unidos no es un derecho, sino un privilegio que debe ganarse, ¿no? Lo dice Mirán en este artículo, y un poco va de la mano con eso, ¿ok? Sí, estás entrando a nuestro mercado, sí, esa entrada a nuestro mercado nos volvió netos importadores, ¿no? Antes nosotros hacíamos todo aquí, ¿no? Y la gran gloria de Estados Unidos pre-Segunda Guerra Mundial fue pues, justamente temas de manufactura, ¿no? Y podríamos decir incluso que el origen de Estados Unidos como potencia se basa justamente en esto, en un país manufacturero que tenía o era capaz de hacer
pues, o más bien de producir todo lo que consumía. Y obviamente al hacerse potencia, al hacerse moneda de reserva, al hacerse una economía más ligada a servicios, pues van perdiendo todo eso. Y ahorita pues ya no les gusta esa idea o más bien utilizan el comercio como una moneda de cambio para obtener otras cosas, ¿no? Por ejemplo, que les paguen pues, por defender al mundo, por ser el policía del mundo, ¿no? O que les paguen, entre comillas, para hacer monedas de reserva. Eh, um, entonces sí, o sea, al inicio Estados Unidos estuvo empujando, 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 empujando todo esto, pero fue a costa de una, eh, podríamos llamarle precarización de lo que hizo Estados Unidos ser Estados Unidos, en este caso un país manufacturero, un país que construía, un país que avanzaba, ¿no? O sea, al final del día, cuando vemos los años dorados de Estados Unidos, eran años en donde ellos hacían el acero y construían edificios y hacían los coches y, o sea, ellos eran la manufactura del mundo. Eso lo fueron perdiendo y ahorita, pues Trump, ¿no? Y digamos que sus aliados, eh, pues sí, sus pensadores detrás, los pensadores detrás de Trump, pues son es lo que quieren empujar, ¿no? No sé si cubrí Sí, o... sí, creo que sí, sí, o sea, pasamos de este como enfoque globalista hacia un enfoque más proteccionista, ¿no? Entonces, un poco, si nos vamos atrás y ya ahorita ya les explicó Luis un poco cómo funciona el mundo ahorita y dónde están las inconformidades de Estados Unidos con este sistema. em, que otra vez ellos crearon. Ahora vámonos atrás en el tiempo después de la Segunda Guerra Mundial y cómo llegamos al sistema que tenemos hoy. El sistema que tenemos hoy empieza justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crea tanto el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y al mismo tiempo se iba a crear una organización de comercio internacional, que por cierto falla porque el Congreso de Estados Unidos decide que no la va a aceptar. Y en Ok, lugar de eso tienes el GATT, ¿no? ok. El GATT era el... Ay Dios, ¿cómo lo...? Déjame ver. Tengo aquí en mis super apuntes. Ajá, Em, el GATT es el General Agreement de Trade y Tariffs. ok, El Acuerdo General de Aranceles y ok, Comercio. ok. Entonces, Eso fue antes de la OMC, ¿no? sí, sí, antes de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, el GATT es una serie de reglas que se ponen en lugar después de la Segunda Guerra Mundial y que básicamente rigen el comercio internacional. ¿Y cómo funcionaba? Pues muchas veces eran bilaterales y muchas veces eran unilaterales, ¿no? Cada país iba decidiendo qué tipo de aranceles adoptaba y también qué tipo de barreras no arancelarias adoptaba. Y entonces, un poco la idea del GATT, o sea, la idea de este acuerdo general, es reunir a los países a cada X tiempo para hacer rondas y que en esas rondas vayan bajando los aranceles y las barreras no arancelarias. Ok, Y finalmente, esos acuerdos derivan en los ochentas, en lo que fue el acuerdo de Uruguay, que en la ronda de Uruguay, perdón, que básicamente es la que nos lleva hasta 94, a 94 cuando se forma la Organización Mundial de Comercio. ok. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué pasamos de un montón de reglas y acuerdos entre países a una organización? O sea, ¿por qué se institucionalizó, digamos? Bueno, porque los acuerdos, o sea, este acuerdo, el GATT, tenía ciertas como shortcomings, cosas que le faltaban. Problema, sí. Ajá, tenía ciertos problemitas, ¿no? Algunos de esos problemitas era probablemente el más fuerte, que sigue siendo un problema incluso en tratados bilaterales, es el mecanismo de resolución de conflictos, Ok, ¿no? El mecanismo de resolución de conflictos en comercio es quién toma las decisiones cuando un país y otro entran en un conflicto comercial, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, yo soy un país, tú eres ujú, otro país, ujú, y yo digo que tú estás subsidiando el azúcar que se produce en tu país y entonces yo ya no lo voy a aceptar o ya no lo voy a importar porque me parece injusto para mis productores
que tú estés subsidiando a tus productores, ¿no? Ujú, Porque si entran a mi mercado, probablemente en mi mercado van a poder vender a un precio más bajo que los productores de mi país porque yo no los estoy subsidiando. claro. Entonces, cuando había un acuerdo, el acuerdo del GATT, no existía un cuerpo que pudiera mediar en el conflicto. Entonces, la idea de hacer una institución, o en este caso la institución es em, la Organización Mundial de Comercio, es para que se puedan poner en lugar ciertos mecanismos y se acuerde cómo se pueden solucionar conflictos, pero también cómo se va a mediar en temas de, por ejemplo, no solo bienes, sino también servicios. ¿No? O Ok. sea, empezó a complejizar, digamos, el tema comercial. Y entonces, como ya era muy complejo, ya esta serie de reglas no eran suficientes. Había que tener una institución que estuviera, o sea, por un lado, revisando las reglas, por otro, haciendo que se cumplieran, y por otro, sí, bueno, que todos los países que iban a ser miembros pudieran tener los mismos beneficios y las mismas obligaciones. Y Ok. entonces en el 94 se arma, ¿no? Lo que es la Organización Mundial de Comercio. Ok. Y esta Organización Mundial del Comercio no necesariamente todos participan, ¿no? Tengo entendido que van entrando a lo largo de la historia, ¿no? Entra en el 94, no sé si México entra al inicio. Yo supongo que sí, como parte del Tratado de Libre Comercio. Yo pensaría que México es uno de los firmantes iniciales, pero después entra China, ¿no? China entra por ahí del 2002, 2003, 2001, sí, 2001, exacto. Y ahí es donde las cosas empiezan a ponerse un poco más ríspidas, ¿no? sí, México entra en el 95. En 95, ok. O sea, Sí, súper temprano, justo se acababa, entra en vigor también el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? exacto. Sí, exacto. Y ahí tienes el punto. China entra a la organización en 2001 y las cosas empiezan a cambiar completamente, ¿no? Porque entra un país que en ese momento tenía un bono demográfico enorme. El bono demográfico es que, tal vez tú lo puedas explicar mejor, Luis. Ayúdame aquí. Pues en esencia que la pirámide poblacional no es, o sea, está más sesgada hacia los jóvenes, ¿no? Había muchos jóvenes, por lo tanto había mucho trabajo disponible, y eso pues o sea, se vuelve más productivo, los sueldos luego tienden a bajar. ¿Por qué? Porque hay mucha oferta de trabajo, o sea, mucha gente quiere trabajar y por lo tanto, pues trabajar se vuelve, o sea, no necesariamente se vuelve bien remunerado, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, tenían este bono demográfico y un poco con un plan muy bien establecido, China llega a la Organización Mundial de Comercio y nuevamente, un plan muy bien establecido que era un plan a largo plazo de cómo iban a utilizar las exportaciones como un motor para crecer su economía y para no solo crecer el GDP, pero crecer bueno, el Producto Interno Bruto. El PIB, sí. No solo para crecer su Producto Interno Bruto, pero para crecer el Producto Interno Bruto por persona. ¿Cómo se llama el Sí, el per PPP? cápita. El per cápita, exacto. Ujú. Entonces, básicamente, China llega con este plan. Parte del plan tiene que ver con sus políticas industriales, parte del plan tiene que ver con, con oh my God, los derechos de autor. Ujú. Ok, Y claro, con temas de copyright, ¿no? De derechos de autor o derechos de marca, Y patente, ajá. patentes. Derechos de autor y patentes. Y en ese, o sea, en el marco de China, así como Estados Unidos ahora está diciendo, para que tú puedas entrar a nuestro mercado, tienes que cumplir con A o B, como dices tú, usándolo como una moneda de cambio. China dice, si ustedes quieren quieren manufacturar en mi país, lo que tienen que hacer es tener o sea, tienen que permitir que nosotros aprendamos de ustedes. Ok, Entonces, eso empieza a pasar y entonces China empieza a crecer muchísimo en términos manufactureros porque además eran súper competitivos, o sea, estamos hablando de muchísima población joven en edad laboral y que tenía salarios mucho más bajos sí, claro. que Europa o que Estados Unidos.
sea, Y pero entonces, entonces, parte de la condición es que haya una transferencia de conocimiento exacto. entre Estados Unidos y China. Exacto, sí, y un tema de, o sea, que se siguen peleando, que es el tema de que en China las patentes, o sea, son muy fáciles eh, no, o sea, no quiero decir robar, pero básicamente de no respetarlas, Ok, o sea, no respetar las patentes. Y entonces empieza a pasar esto de que en China empieza, pues obviamente, a crecer la manufactura, pero así como va creciendo la manufactura, o sea, el cheap labor, la sí, mano de el obra trabajo barata, barata. Ujú. también empieza a crecer los subsidios por parte del gobierno, como su política industrial, para subsidiar nuevas empresas, o sea, small and medium, las pequeñas y medianas Las empresas. pymes chinas. Ajá, las pymes chinas. Y entonces cuando tú tienes eso, tienes un modelo súper interesante, ¿no? O sea, es un modelo que está combinando dos cosas. Está combinando, por un lado, como industrialización y exportaciones, Ujú. y está tomando, o sea, está tomando ventajas de la globalización, pero por el otro lado también está haciendo lo que en Latinoamérica se trató de hacer muchas, muchas veces, que era el desarrollo estatista, Ok, ¿no? El Estado básicamente subsidiar a las compañías y que así crecieran en los países. ok, Interesantemente, el modelo en China ha funcionado porque no es el Estado, o sea, bueno, es responsable de algunas compañías, ¿no? Por ejemplo, BYD empieza como una compañía del Estado, ok, pero de alguna manera ha sido lo suficientemente eficiente para que China realmente crezca y se proyecte como un gran exportador del mundo, ¿no? claro. Parte de esto pues, puede ser el bono demográfico, pero definitivamente parte de esto es una política industrial a largo plazo, ¿no? Que era algo que tenía China en ese momento. Sí, claro. Es bien, bien interesante. Digo, ahorita que hablamos de patentes y eso, alguna vez leí un artículo, no me acuerdo de quién, pero o sea, ya tiene varios años que lo leí, en donde justo un poco para justificar o una posible caída de Estados Unidos y un ascenso de China en la piratería, ¿no? Decían, a ver, fíjate el Imperio Español, ¿no? Ahí estaba el Imperio Español. ¿Cómo es que el Imperio Español decae y empieza a subir el Imperio Inglés? Pues un poco por estas especies de patentes de corso, ¿no? En donde el gobierno inglés le daba, digamos que permiso a los barcos sí, a ser piratas, ¿no? Y llevar parte de esa riqueza o sea, literal piratería de barco y cicalacas, ¿sí, no? Mm. Llevar esa riqueza de regreso a Inglaterra, ¿no? Entonces, digamos que mucho de la riqueza que obtuvo Inglaterra para ser potencia nació a raíz de la piratería que le hacía el imperio inglés al imperio español. Ahora, como la caída de Inglaterra y la subida de Estados Unidos o sea, se dio mucha piratería. O sea, lo que ahorita China le está haciendo a Estados Unidos, se lo hizo Estados Unidos a Inglaterra durante la Revolución Industrial. No, o sea, muchas patentes se las robaron, empezaron a implementar mucho de la revolución industrial en Estados Unidos, ¿no? Y es por eso también que se da, o sea, la revolución industrial en Inglaterra, si mi memoria no me falla, es alrededor de 1800, 1700, ya pegándole a 1800, mientras que en Estados Unidos fueron 50 o 60 años después, ¿no? Porque justamente, o sea, esa transferencia de conocimiento, pues no se dio tan rápido como la estamos viendo ahorita entre China y Estados Unidos. Fue una transferencia más lenta, pero sí muchas de esas patentes que habían en Inglaterra se las terminaron robando y se las terminaron implementando en Estados Unidos. Y hoy está pasando lo mismo, pero entre China y Estados Unidos. O sea, esa piratería que hoy vemos como desleal y como no debe ser, etcétera, etcétera, pues en realidad todos los imperios, o sea, todos los imperios en ascenso lo han hecho, incluido Estados Unidos en su momento, ¿no? Entonces es bien interesante ver cómo al final del día pues, todo se reduce a robarle a tu vecino, ¿no? Ok, tal vez así es como lo que... Bueno, ahora hay hay toda una conversación sobre pues, la importancia de las patentes y de los derechos de autor y de realmente invertir en lo que son desarrollo e investigación, ¿no? Porque justamente
lo que hace crecer a los países hasta cierto punto es obviamente el bono demográfico en muchos casos, como podría ser, o como va a ser India, por ejemplo, ¿no? Ahorita tienes una población que está en crecimiento, es el caso para Indonesia, es el caso para India y es el caso para algunos países del mundo. Lo fue para China, ahorita ya creo que su población se está normalizando y muy probablemente va a ir en declive muy pronto. Pero la conversación de esto deriva en un poco, vamos a las funciones de producción, ¿no? Parte de una función de producción tiene que ver con la productividad. Ok. Entonces, pues o sea, puedes tener ganancias en el tema o sea, el bono poblacional sería que tienes más labor, ¿no? Tienes Más trabajo disponible. tienes más gente, exacto, tienes más gente que puede hacer el trabajo. Pero cuando tienes innovación y tienes desarrollo, lo que tienes es un plus en la productividad, Sí, ¿no? claro. O sea, tienes una variable que puede exponenciar o que puede potenciar tu fórmula o tu función eh, a una X potencia, ¿no? Dependiendo de qué tan productiva sea tu población. Y entonces, vamos a lo que tú dices, ¿no? O sea, bueno, no, o sea, no me quiero meter en los adjetivos de si robamos o dejamos de robar. Ajá. Lo que sí es que Copiamos. cuando tienes conocimiento, ¿no? Ujú. Que es lo que realmente está, o se importó a China, cuando tienes cierto conocimiento y ciertas bases, Em, y lo que los chinos han hecho muy bien, por cierto, ha sido el poder escalar o poder construir sobre los conocimientos que llegaron, ¿no? Entonces, insisto, esto es obviamente es el resultado de una política industrial que se implementó. O sea, había Sí. un plan detrás de... Sí, no, no, a ver, no solo fue copiar, o sea, eso fue, o sea, al final del día necesitabas las bases, ¿no? Pero Claro, una vez que tengas las bases, ya tú puedes crecer a otro ritmo o con otras tecnologías, o sea, porque en esa creación de bases, pues hiciste en paralelo también una educación, o sea, educaste a tu población para poder sí, construir sobre esas bases que no digamos robaste, pero copiaste, sí. ¿no? Bueno, sí, sí, ¿no? Transferencia de conocimiento, ¿no? Transferiste, si quieres ponerlo Sí, así. transferiste, exacto. Entonces, no es solamente China, ¿no? Eso es algo que hemos visto, cómo el comercio ha potencializado la capacidad productiva de muchos países en Asia. O sea, tenemos el caso de Taiwán. Taiwán es un caso súper interesante, no se los voy a platicar, pero si quieren saber, por ahí de los 80 Taiwán estaba, o sea, el PIB per cápita de Taiwán estaba bien bajito. Y en los 90 ellos toman, igual, ponen en lugar políticas industriales que finalmente los llevan a donde están ahorita, ¿no? Que son los únicos que producen, o bueno, de los pocos que producen, Chips. chip, ¿no? Y tienes el mismo caso o sea, políticas industriales en Vietnam, en Indonesia, o sea, en Bangladesh, en un montón de países asiáticos Ujú. eh, que han podido utilizar el comercio como un ancla para elevar pues el nivel de vida y elevar su crecimiento. Entonces, es muy interesante. Nuevamente, es un sistema que inicia porque en ese momento Estados Unidos, pues así lo decide, ¿no? O sea, en son los mismos acuerdos que crean el IMF y el Banco Mundial, etcétera, etcétera. Ahí mismo como que se determina, también necesitamos una organización comercial. Y aunque no es exitosa justo en ese momento después de la Segunda Guerra Mundial, empieza estos acuerdos generales que al final derivan en la Organización Mundial de Comercio. Pero al final es parte del espíritu de los tiempos de esa época, ¿no? Que era una Ujú. especie de capitalismo salvaje, si lo quieres decir así, en donde lo único que importaba era la maximización de la utilidad. Y sí, a ver, si la fábrica en Estados Unidos me está costando 100 y si la llevo a China me cuesta 10 producir, pues me voy a ir a China. ¿Y qué más da o sea, la parte social del capitalismo, pues no importa. No importa destruir Detroit, yo al final del día voy a producir coches baratos allá y eso es lo importante, ¿no? Y a ver, y ese fue el espíritu de esos tiempos, ochentas, noventas, ¿no? Incluso 2000.
en donde, pues sí, lo que se buscaba era que el bottom line, ¿no? Que la utilidad fuera lo más alta posible, ¿no? Y ahorita eso está cambiando, Ujú. ¿no? Ahorita ya está otra vez regresando esta visión de, ok, vamos a proteger el bloque o vamos a proteger el comercio local. ¿Por qué? Porque, ¿no? O sea, porque, o sea, ya hubo demasiado deterioro en ciertas zonas de mi país, que solamente, por lo menos en mi cabeza, pueden funcionar si regresamos pues, todo lo que exportamos durante 30 años, ¿no? Que es bien complicado además. Es súper interesante que menciones eso porque América Latina hizo un ejercicio que nos puede dar un poco de luz sobre qué pasa cuando tú pones medidas proteccionistas. Ujú. Recordarás aquella etapa latinoamericana de la sustitución de importaciones, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. tal vez, a ver, si quieres, cuéntanos un poquito qué pasó. No, no, a ver, seguro tú estás más, pero en esencia era un poco eso, ¿no? O sea, lo que su nombre lo indica es, o sea, hay que dejar de importar y hay que producir local, ¿no? Ujú. Y bueno, eso viene con muchas complejidades. Al final, si ustedes leen, como si se meten un poco en la literatura académica de qué pasó con eso, encontrarán que este tipo de modelos son muy útiles para los grandes empresarios que ya existen en los países. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene el capital para entrar? O sea, ¿quién tiene el capital para sustituir, digamos? Solamente la gente que ya está produciendo algo. Pero, ¿en qué acabó? Pues, o sea, a ver, no para todos los países, pero para la mayoría que adoptaron este modelo de sustitución de importaciones, hubo una desindustrialización. En lugar de llevar a la industrialización, hubo una desindustrialización. Terminó en falta de competencia, en productos de menor calidad y en la enquistación de ciertas élites, eh, de ciertas élites empresariales, que eran las que ya tenían, digamos, que ya habían entrado a los mercados y que como ya no tuvieron competencia del exterior, se So- acomodaron donde estaban y podían vender a lo que quisieran. O sea, una especie de, o sea, creaste monopolios, Exacto. ¿no? En esencia, lo que hiciste sí fue crear monopolios. ¿Y qué es lo que te da el monopolio? Pues un producto de menos calidad, menos competencia, precios más altos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pues, o sea, terminas con ineficiencias en el mercado, ¿no? Porque pues estás quitando lo que en economía se supone que hace que la mano invisible funcione, que es la competencia. Exacto. Entonces, si tú quitas o sea, tú pones un montón de bloqueos, lo que estás haciendo es que solamente como que tu élite pueda producir y que tu población tenga que consumir, o sea, no tenga nada, no pueda sustituir. Sí, claro, sí, claro. O sea, no decimos, a ver, yo nada es absoluto y no puedes decir que cualquier plan, De ¿no? O cualquier. sustitución de importaciones va a salir mal. Exacto, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un tema en Taiwán, también hay la principal, la automotriz principal, em, taiwanesa, o espérate, ¿fue surcoreana? No me hagan mucho caso, pero búsquenlo. Ya sea que es Corea del Sur o es Taiwán, es una de las dos. Ok. Pero ahí hay un caso de sustitución de importaciones donde ellos ponen aranceles para permitir que sus industrias, digamos, industrias nacientes, puedan llegar a un nivel donde ya pueden competir y entonces ya abren su mercado y se supone que ya tienen cierta ventaja competitiva. O sea, eso es posible, siempre y cuando un poco planees, y por eso voy de vuelta a lo de la política industrial, siempre y cuando planees o sea, cuál va a ser tu ventana de tiempo, cuál va a ser tu nivel de protección, etcétera, etcétera. O sea, hay varias cosas que como que tienes que poner en lugar Ujú. para poder cerciorarte, digamos, que medidas proteccionistas no van a terminar siendo contraproducentes. Exacto. Sí, no, o sea, igual y al inicio podría hacer sentido, igual y una sustitución de importaciones aunado a, no sé, programas del gobierno en donde empujes pequeñas y medianas empresas y no solamente a personas que ya tienen el capital, ¿no? Para que puedas generar una especie de competencia interna. A ver, se dice muy bonito, no creo que sea sencillo, pero, o sea, tienen que venir con
programas, digamos que paralelos para que funcione también, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, es más o menos así como llegamos a un modelo como el que tenemos ahorita, pero es interesante porque o sea, la manera en que Estados Unidos, por ejemplo, estaba importando hasta antes de que llegara Donald Trump ahorita, era a través de una figura que la Organización Mundial de Comercio llamó nación más favorecida. Ujú. Y justamente se llegó a nación más favorecida haciendo esto de plantear que los aranceles y las barreras no arancelarias tenían que irse reduciendo con el tiempo. Y por ahí de los 80 90, cuando está como que la economía de desarrollo está a todo lo que da, la idea planteada era un poco permitir que los países menos desarrollados exportaran a los países más desarrollados y que de esa manera los mercados desarrollados ayudaran a los países menos desarrollados a crecer, ¿no? Y a crecer, o sea, eh, creo que sí se entiende, ¿no? O sea, un poco era la idea con África, era la idea con América Latina, etcétera, etcétera. Entonces, los países desarrollados empiezan a bajar sus aranceles y empiezan a bajar sus barreras no arancelarias, pero empieza a haber Por fricción. por ser país más favorecido, ¿no? No, el país más favorecido, exacto, lo crea la Organización Mundial de Comercio. Ujú. O sea, Para, o sea, el país más favorecido baja aranceles para que los países menos favorecidos puedan producir y tengan un mercado más amplio para para exportar, ¿no? Es un poco la el idea. país más favorecido es la categoría. O sea, Ajá. es una categoría que se le otorga a uno de tus países. Si tú le das a uno, si tú eres un país Ujú. y le das a uno de los países miembros de la Organización Mundial de Comercio un, digamos, una excepción o un subsidio, digo, perdón, no un subsidio, pero una tasa arancelaria más baja, entonces te ves forzado de a todos tus socios comerciales que estén dentro de la Organización Mundial de Comercio, les tienes que dar Trato. la misma tasa, ¿no? Ok. Y esa tasa de nación más favorecida, por ejemplo, para Estados Unidos estaba pues, bastante bajita. Era algo así como el 3.3% en promedio. Ok. Para los carros, por ejemplo, era como 2.6 o 2.7% antes de que llegara Donald Trump. Ok. Entonces, eso es súper interesante porque la mayor parte del comercio en el mundo, antes de que pasara lo que pasó a partir de este sexenio, perdón, sexenio no, a partir de sí, no, Este, no, eso es México, sí, pero sí, sí. de, Este cuatrienio o de cuatro. sí, Em, lo que pasaba era que la mayor parte del comercio mundial estaba funcionando a través de esta figura de nación más favorecida. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes eso? ¿No? Cuando tienes una tasa tan baja y tan poquitos aranceles. Pues pasa lo que la Organización Mundial de Comercio y los artífices de este sistema económico mundial querían, que es que, pues, es como una explosión de bienes y servicios alrededor del mundo y la creación de estas cosas que se les llama cadenas globales de valor, ¿no? ok. De las cuales China se convirtió como que en el gran productor de los productos, o sea, de la materia prima, y los demás países, o sea, muchos países como Vietnam, como Bangladesh, como México, se convirtieron en estos especialistas verticales, así se les llama. Los especialistas verticales, pues son los países que traen todo como la materia intermedia, o sea, por ejemplo, México, un gran armador de carros. Entonces, se convierte en este specialist, vertical specialization. Especialista vertical dentro de la cadena de Especialista, producción. perdón. Ajá. Sí, que básicamente lo que hace es que importa un montón de piezas, tanto de China, de Alemania, de Taiwán, de Corea del Sur, etcétera, etcétera, y las arma. Y entonces ya exporta. Y entonces esto empieza a no caerle tan bien a Estados Unidos y a otros países, ¿eh? O sea, no voy a hablar solo de Estados Unidos. Muchos países empiezan a pensar, bueno, entonces, ¿para qué quiero un tratado de libre comercio? ¿Right? Porque el tratado de libre comercio se supone que debería de ofrecer a los miembros o sea, de ese tratado, un Sí, trato preferencial. preferencial. Exacto. Pero si ya tienes, por fuera del tratado comercial, tienes esta figura que se llama nación más favorecida y que la barrera es tan bajita, ¿para qué cumplir
con todas las reglas del tratado. ¿Y qué son las reglas del tratado? Son unas cositas preciosas que se llaman reglas de origen. Ok. Y que si tú las revisas son así, son un dolor de cabeza. Porque, porque a ver, cuando se negocia un tratado de libre comercio, no, y no me, o sea, ahí lo pueden buscar y lo van a ver. Ustedes busquen un tratado de libre comercio y aviéntense los capítulos para que vean a dónde, o sea, a qué profundidad van. Ok. Los tratados de libre comercio van a tal profundidad que te van a decir el arancel armonizado. O sea, te van a decir cómo un país importa la pieza de, o sea, una piececita de, no sé, el motherboard, por ejemplo. Las tarjetas madres de computadoras. ¿Cómo un país determina si deja entrar tu tarjeta madre de computadora con cierto nivel de arancel, con ciertas regulaciones o certificados de origen, etcétera, etcétera? Todo eso está determinado ya en el Tratado de Libre Comercio, línea por línea, línea arancelaria por línea arancelaria. Y Estás dirán, hablando de líneas de 5,000, diez sí, mil cosas, ¿sí, no? sí, 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 literal, 5,000. O sea, hay por ahí un artículo súper interesante de Ubi y Powers, creo que se llaman. Ujú. em, dos, dos, em, dos, em, creo que son economistas, de hecho, Ok. que revisan cómo están los tratados de libre comercio de Estados Unidos y se dan Ujú. cuenta que de todos los tratados que tiene, que son como 20, 12 por cierto son con países de América Latina. Ok. Hay por lo menos 5,000 líneas por tratado. Sí, sí, no, o sea, es de verdad una locura, ¿no? Porque Ujú. tienes que revisar las reglas de origen pues para determinar si un bien o servicio, digo, no, si un bien, si un bien entra contrato preferencial o no. Sí, Pero, claro. Sí, pero me imagino que es tan complejo y me imagino que eso además para un pequeño productor implica contratar gente extra y contratar al abogado y contratar la aduana y lo que sea, etcétera, etcétera, eh, de tal forma que pues, le sale mucho más oneroso y sí, simplemente decían pagar el 3% de arancel. exactamente, ¿no? A eso íbamos. Y entonces, si tú revisas, por ejemplo, qué pasó después de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se renegocia y se convierte en USMCA o NAFTA, o perdón, o TEMEC, te vas a dar cuenta que en ciertos sectores los importadores o los exportadores, o sea, pudo haber sido la empresa exportadora de México o pudo ser el importador de Estados Unidos. Al final, lo que decidieron fue, ¿sabes qué? Mejor no nos metemos en estos líos y simplemente utilizamos nación más favorecida. Sí, Y claro. de repente los bienes dejaron de venir a través de o bajo Temec y Ujú. empezaron a entrar a Estados Unidos fuera de Temec, o sea, empezaron a entrar como nación más favorecida. Y fue justo por esto que dices, o sea, se vuelve más oneroso el proceso si quieres cumplir con los lineamientos de reglas de origen. Exacto. Entonces, ¿qué te dice esto? Súper interesante porque creo que aquí tenemos una pista de qué pasa después con esta lucha de aranceles y si sí y si no, y se supone que el 9 de junio se cumple el plazo de 90 días del famoso, de los famosos aranceles que ahorita están en 10%. Entonces, ¿qué te dice esto? Esto te dice que si tú quieres forzar o sea, a otros países a hacer tratados de libre comercio contigo, tendrías tendrías que dejar los aranceles altos. Claro, claro, porque si no entran bajo bajo ese 3% que al final del día, pues, no importa, Exacto. ¿no? Entonces, si tú realmente quieres, o sea, quieres que otros países quieran tener un tratado de libre comercio contigo, tiene que haber alguna motivación de fondo. Claro, ¿Cuál es tu motivación de fondo? Pues que puedas exportar con ciertas preferencias, ¿no? Pero si todos reciben el mismo trato, entonces no hay preferencia. sí, claro. Pero, Entonces, un tratado de libre comercio es más bien pues una herramienta de control, ¿no? En donde ya tenemos, o sea, dejo mis aranceles altos, pero a ti te doy chance de entrar con arancel cero o con arancel de 3, mm, pero además tienes que cumplir estas otras condiciones.
Sí, hasta cierto punto, ¿no? Pero ¿cuáles condiciones? O sea, hasta el día de hoy, los tratados de libre comercio, o sea, hay tipos, ¿no? Tienes tratados de libre comercio como el TEMEC y tienes tratados de libre comercio como el Mercosur o como el Tratado de la Unión Europea. Y son dos cosas muy diferentes. Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o sea, cada quien, cada país es más independiente, pero Europa y Mercosur son áreas aduaneras. O Ok. sea, es diferente la manera en la que trabajan. O sea, por ejemplo, ahorita ya se está homogenizando la parte de las tarifas arancelarias, que son, o sea, el código son HS. No sé Ujú. si lo has visto, pero el HS es básicamente lo que determina qué productos, o sea, cada producto tiene un numerito, ¿no? Y ese numerito lo utilizan las aduanas para decir, ah, este producto es tal cosa y bajo este tratado de libre comercio, esto entra así, o Ok. a esto le damos tal tarifa, o de esto vamos a necesitar tal certificado. Ok, O sea, digamos que el Mercosur y la Unión Europea van un paso más allá y no solo tienen un ajá, tratado de libre comercio, sino que además tienen unifican, homologadas sus aduanas. exacto, homologan sus aduanas. Eso es algo que todavía no vemos en Norteamérica y que Ujú, muy probablemente es el siguiente empujoncito. ujú. Porque, a ver, ¿qué es parte de lo que hemos estado viendo que quieren, o sea, que se quiere lograr? Un poco es bajar el riesgo. ¿El riesgo a qué? A China. Y entonces, ¿cómo bajas el riesgo a China? Va sacando a China de las redes de suministro global. Pero ¿cómo haces eso? Pues tienes que hacerlo a través de reglas de origen. No hay otra, o sea, no hay otra alternativa si quieres sacarlo de un tratado regional. Sí, O sea, a claro. lo mejor si quieres sacarlo solamente de tu país, pues entonces dices esto no va a entrar y ya, o le pones cuotas o lo que tú quieras. Pero si quieres sacarlo de un tratado regional, entonces tienes que Sí, o ponerte de acuerdo sea, con tus cuates del tratado y decir, exacto. a ver, brother, vamos a adaptar esto o vamos a hacer esto o el otro. Sí, para que no se te cuelen por el sur, ¿no? Porque Claro, ahorita México puede dejar entrar lo que sea mm, y simplemente igual y hasta rebrandearlo y decir, ah, sí es mexicano y va para arriba, ¿no? Este, lo que se conoce como transshipment, no, en exacto. Sí, español en tiene esencia triangular, triangular, no, triangulación. exacto. No, Sí. no una triangulación de productos, ¿no? Que es lo que Estados Unidos se ha estado quejando, ¿no? Que China triangula, que utiliza Vietnam, que utiliza México para mandar sus productos y luego llegar acá, etcétera, etcétera. De eso voy a hacer un paréntesis ahí porque es algo muy, muy, muy difícil de medir, sobre todo cuando no hay data aduanera, que es el caso de México. O sea, si tú, ser humano normal del día a día, quieres tener acceso a la data aduanera, no vas a poder. O sea, te invito a intentarlo. Chécale en Ujú. el INEGI, pero vas a ver que no puedes. Ok. Es difícil saber cuánto de lo que está entrando de China realmente se triangula hacia Estados Unidos. Algo que puede estar pasando y que de hecho algunas de las organizaciones, por ejemplo, las de electrónicos en México o las de automotrices en México, te van a decir, es que en realidad lo que está pasando es que lo que se está fabricando en México se manda a Estados Unidos porque tiene mejor calidad y que es el mercado mexicano doméstico el que está consumiendo productos chinos armados con cosas chinas. Eso no es triangulación. O Sí, sea, ya, ya, ya. O sea, tú te quedas con lo chino y lo que producimos aquí, mano de obra mexicana, producto regional, se manda para allá, no tiene nada que ver con lo chino. exacto. O sea, sabemos, pues, o sea, hay por ahí gente tratando de descifrar si eso es exacto, eso es lo que está pasando o no. Pero ahorita, y como digamos, a ojo de buen cubero, lo que la gente trata de hacer es, ok, vamos a medir cuántas importaciones están entrando de China. Ah, crecieron las importaciones este mes o este año, y mira, también crecieron las que van a Estados Unidos. Sí, Pues, por lo tanto debe haber ahí triangulación. algo. Exacto. No podemos estar Sí, seguros. no. Sí, Entonces, claro. o sea, digo, algo habrá, pero realmente tendríamos que hacerlo con mucho más detenimiento y con mucho más microdata para saber si eso es lo que está pasando o no está pasando. Ok. Pero eso te habla un poco de lo complejo que se ha vuelto el comercio mundial hoy en día, ¿no? O sea, las redes de suministro y los productos y lo que se llama TIVAs, que son
em, como el valor que cada país le agrega a los productos, se han vuelto complejísimas. O sea, por ahí creo que tú compartiste, sí fuiste tú, compartiste por ahí una carrocería, un pedazo de carrocería alguna vez, una imagen de creo que es APA, de Ajá. ajá, de una De un asociación auto, una cosa así, automotriz ¿no? de Sí. Canadá, donde ponían como que de dónde era cada producto. Sí, y es una locura. O sea, Y es una prácticamente locura. es un híbrido de todos lados, ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo que tienes, ¿no? Ahorita tienes un sistema que se ha complejizado muchísimo, ¿no? Como producto de la globalización y de un proceso que ha tomado, pues, 100 años, más o Ujú. menos, y que pues todavía no sabemos a dónde vamos. Lo que sí, y que hay que decirlo, no es nada más Estados Unidos que se está volviendo más proteccionista. O sea, la Unión Europea por mucho tiempo, o sea, un poco utilizando esta aduanera Aduanera. que tienen, han sido bastante proteccionistas, especialmente de ciertas categorías, como su sector primario, ¿no? Que los agrícolas, o sea, digamos que el lugar icónico sería Francia. Francia cuida muchísimo a sus agricultores, hay un lobby súper fuerte, como Canadá cuida em, a los que producen lácteos, Sí, ¿no? sí. Entonces, o sea, hay países y hay regiones que se caracterizan por ser proteccionistas desde hace mucho tiempo en ciertos sectores. Sí, no, y a ver, la misma Unión Europea o sea, incluso por legislación proteccionista, ¿no? Si tú quieres llevar algo, o sea, si de por sí el Tratado de Libre Comercio es complicado, luego para poder llevar cosas a la Unión Europea, tienes que además cumplir con las reglas de la Unión Europea que son, o sea, por reglas no terminan, ¿no? O sea, prácticamente tienen un manual de reglas de qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no. Y de hecho, la Unión Aduanera de Estados, digo, de la Unión Europea, fue uno de los grandes problemas cuando se estaba negociando el Brexit, ¿no? Porque Ujú, decían, oye, o sea, tengo Irlanda y tengo Irlanda del Norte, las dos son una misma isla, pero están separadas. ¿Cómo voy a saber, o sea, qué cosa realmente está entrando y qué no? Si te sales, tú, Inglaterra, que incluye, bueno, no Inglaterra, Gran Bretaña, que incluye Irlanda del Norte, pues ahí tenemos un problema bien importante en nuestras fronteras en términos aduanales, ¿no? ¿Cómo sabemos, o sea, qué realmente está entrando y qué realmente no está entrando? Porque pues, prácticamente son el mismo país, nada más que divididas por una línea imaginaria a la que nosotros le llamamos Irlanda del Norte e Irlanda, ¿no? O sea, sí fue uno de los grandes temas cuando estaba negociando el tema del Brexit hace algunos años, ¿no? exacto. Sí, pues sí. O sea, nada más como para poner un poco en perspectiva lo complejo que esto es. O sea, las redes globales de suministro son súper complicadas. Parte de esto son las aduanas. Parte de esto es cómo determinas qué. O sea, porque operacionalmente se vuelve una pesadilla. Si no, pregúntenle ustedes a los aduaneros en la frontera de México cuando pusieron el primer arancel y luego lo quitaron y luego lo volvieron a poner. O sea, es verdaderamente desastroso. Hasta el día de hoy creo que hay dudas de pronto en US Customs and Border Control de qué cosas pasan con y sin arancel y luego también la parte de los certificados de origen. Las reglas de origen tienen, o sea, hay un, digamos, apartado que habla de los certificados de origen donde básicamente las compañías que exportan a Estados Unidos o a Canadá tienen que cumplir con un tracking de dónde viene su producto, cuándo llegó a tal lugar, cuándo llegó a tal otro lugar, y como tú decías, eso se vuelve súper oneroso. Entonces, estos procesos son muy complejos, no es nada más la parte de cómo los negocias, es cómo los haces cumplir Sí, y el cómo lo... enforcement. Exacto. Sí, todo es súper complicado. Pero entonces, ¿hacia dónde vamos? O sea, sí, efectivamente, sí vamos a un país, a un mundo menos globalizado, eh, pero más regionalizado, ¿no? O sea, tú sí ves un bloque Norteamérica fortaleciéndose, o definitivamente un Estados Unidos completamente aislado.
Pues creo que va a depender de las prioridades, ¿no? De Estados Unidos. O sea, no, lo interesante de Estados Unidos es que a pesar de que ahora importa muchas cosas, esas muchas cosas están, están como en están en cubetitas. O sea, en ciertas categorías Estados Unidos importa muchas cosas, en otras no. Ujú, Em, ellos realmente no es mucho el porcentaje de su Producto Interno Bruto que está vinculado al comercio o a las importaciones. De hecho, está por debajo del 20%. Entonces, digamos que tienen más campo de acción en términos de cómo usan el acceso a su mercado, un poco lo que decía Miran, para negociar otras cosas. Entonces, creo que la prioridad está, o sea, creo que la respuesta a tu pregunta está, ¿a qué le van a dar prioridad? ¿Le van a dar prioridad a utilizar este acceso a su mercado como moneda de cambio o le van a dar prioridad a la asociación entre Canadá y México? Y creo que la respuesta tiene varios ejes. Entre ellos, que la relación comercial con México y Canadá no es nada más comercial. Tiene un componente de seguridad que ahorita a Estados Unidos le interesa muchísimo ok, y donde habrá que ver Canadá y México hasta qué punto se comprometen a ser parte de este como cordón de seguridad para Estados Unidos. claro, 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 claro. Estamos viendo, por ejemplo, ahorita que para la Unión Europea les están poniendo a los miembros de la OTAN esta condición de un 5% de su Producto Interno Bruto en gasto de seguridad. Entonces, ya veremos si eso es algo que también toque a Canadá y México una vez que empiecen la renegociación. Bueno, no le quieren decir renegociación, le quieren decir revisión. Yo, la Ujú, verdad, estoy convencida de que eso va a ser una renegociación o sea, por muchas razones, pero la primera y creo que la más evidente es cuando tú cambias el sistema judicial de un país y negociaste un tratado de libre comercio con una cosa que se veía completamente diferente, no hay manera que el capítulo de resolución de conflictos se conflictos. vaya a quedar igual. O sea, Sí, no se claro. puede. Sí, claro. Sí, Entonces, claro. Sí, 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 ¿no? tienes que volverlo más robusto, ¿no? Si de por sí, digamos que de los tres países el sistema judicial que flaqueaba era el mexicano, ahora todavía más, entonces pues sí tienes que poner pues, sí, paneles de resolución de conflictos más robustos que antes, ¿no? Sí, y bueno, y ver también, o sea, asegurarte de que vaya a haber cumplimiento de los tres lados, porque, a ver, ya ha habido, por lo menos yo sé de un caso, ¿no? Que fue el de autopartes, donde Canadá y México ganaron, o sea, una resolución, un conflicto donde ellos dijeron, oigan, a mí Estados Unidos me dijo que iban a interpretar esta regla de origen de tal forma. Y entonces el panel falla a favor de México y Canadá. Y Estados Unidos de todas maneras decide no cumplir. Y sí, y entonces, ¿qué pasa cuando eso pasa? Y por eso otra vez, y esto se conecta otra vez a la Organización Mundial de Comercio. Ahorita regresamos ahí. Pero, ¿qué pasó? Digamos, el fallo fue a favor de Canadá y México. Estados Unidos decidió no cumplir y Canadá y México tenían la opción de poner medidas de castigo, punitivas. Ujú, Decidieron no hacerlo. Y entonces ya llegamos a este punto donde están poniéndole aranceles a la industria automotriz. ujú, Que si tú, si tú revisas de qué se trataba el conflicto que se solucionó, te vas a dar cuenta que hay paralelismos ok. entre una cosa y la otra. Entonces, va a ser interesante ver la renegociación de ese tratado porque, bueno, porque Siempre eso es siempre, interesante. pero, pero va a ser interesante ver qué van a hacer Canadá y México para decir, oye, o sea, no eres el único que tiene inconformidades, nosotros Ujú. también. Sí, claro. Y en ese sentido no tiene tampoco mucho, valga la redundancia, sentido intentar negociar tratados bilaterales, ¿no? Porque al final del día, pues quieres tener, o sea, como México y Canadá, pues quieres tener un frente común contra el que ahora es el bully, pero sí necesitas, o sea, al final del día una negociación entre tres puede llegar a ser
O sea, puede servir como contrapeso para el exceso de alguno de los dos países. No, no es lo mismo que yo me vaya a quejar de manera bilateral a Estados Unidos. Estados Unidos con la mano en la cintura me puede poner en mi lugar y decirme, a ver, esto va a ser así y te friegas, a tener que pelearse contra Estados Unidos, digo, contra México y Canadá, ¿no? Hay un peso más fuerte, ¿no? Entonces, o sea, desde mi punto de vista, por lo menos en el tema de resolución de conflictos, el tratado trilateral tiene que permanecer trilateral. Es lo que yo Bueno, a ver, pensaría. yo creo que esa debería ser la, o sea, esa va a ser la apuesta de Mark Carney y de Claudia Sheinbaum. O sea, mantener un tratado trilateral porque, como bien mencionas, hay tres economías, son asimétricas, es decir, una es más grande que las otras dos por muchísimo. En conjunto, Y, exacto. y entonces, digamos que ellos ganarían, tanto Canadá como México ganarían de la asociación para decir, bueno, nos vamos a defender uno al otro. Eso no ha pasado hasta ahorita, por cierto. Ujú. O sea, cada uno ha visto por sí mismo y ha sido como que, uy, o Sí, sí, sea, sí, digo, sí. pues checa, ¿no? Con los aranceles del fentanilo y de Ajá. seguridad fronteriza. O sea, tú ahí lo vas a ver. Sí, claro. Entonces, pues sí, o sea, por eso te digo, va a ser interesante ver cómo se va a negociar y qué tipo de garantías se van a dar. Porque el tema es que estos tratados comerciales, y muchas veces o sea, se nos escapa esto, em, el tema de los tratados comerciales es que los negocian países, pero en realidad las que usan esto son compañías. Entonces, hay antes y cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o sea, en el 94, mucha de la labor que se hizo la hizo como una agrupación de empresas llamado el Cuarto de Junto. Eso un poco se diluyó, empezó también cuando se negoció USMCA, pero se diluyó cuando López Obrador entró y hubo ahí algunos cambios, ¿no? Ok. Al Tratado de Libre Comercio, o sea, a la renegociación, al TEMEC. Em, pero ahorita parece ser que, o sea, si tú ves quién está con Ebrard trabajando, te vas a dar cuenta que otra vez tenemos varios empresarios que están muy cerca, como tratando de negociar. Y a la Cámara, a la US Chamber of Commerce, Ujú. que está trabajando muy en conjunto con sus pares mexicanos, como para lograr pues, que esto beneficie a las exportadoras, ¿no? Porque si tú revisas qué empresas están utilizando el TEMEC de México a Estados Unidos, te vas a dar cuenta que una gran mayoría son empresas gringas. Ok. Entonces, y bueno, lo puedes ver con las armadoras automotrices. Sí, claro, sí, claro, sí, claro. Sí, entonces Entonces, tiene que ser en conjunto, tiene que ser o sea, puedes tener el tratado más hermoso, usando palabras de Trump, el tratado más hermoso que haya visto la humanidad, más grande y pero, hermoso. pues, sí, más grande y hermoso que haya visto la humanidad, pero si no le sirve a la gente, pues, ¿no? Y Sí, sí. es a tus empresas, ¿no? Sí, O sea, a tus empresas. esto insisto, lo negocian gobiernos, pero, o sea, lo negocian gobiernos, pero en realidad los que se benefician o perjudican son empresas. Sí, claro. Entonces, bueno, vamos a ver ahí hasta dónde entran las empresas y cuánto poder de cabildo tienen para mantener bueno, la unión de Norteamérica, que en este momento perjudica o beneficia a estas redes de suministro regionales que se han creado desde los 60 o de los 40 más o menos, Sí, sí, porque sí. si piensas cuando empezó México a industrializarse, pues desde ahí, ¿no? Sí, desde los 40. Sí, Sí, claro. Sí, claro. entonces, ¿Con qué cerramos? ¿Qué otra cosa traes en el tintero? ¿O pues ya dijimos todo? si entrábamos a los detalles de cómo funciona esto, yo creo que no acabamos en pues vamos, yo creo que cerraría con que le pongan, ¿esto va a salir este miércoles? Este miércoles, sí. Ah, O sea, bueno. esto lo estamos grabando el lunes 16, va a salir el miércoles 18. Ah, pues muy bien. Excelente tiempo porque Claudia Sheinbaum está en el G7 en Canadá y va a platicar con Trump esta semana. De hecho, y qué bueno que lo mencionas, justo ahorita, porque además lo estamos grabando a las 6 de la tarde, Trump acaba de avisar que se regresa del G7 ¿Qué? para tratar temas de tensión Irán y Israel. Entonces no sé si les vaya a dar chance de platicar. Uf, pues mira.
México estaba, sobre todo Marcelo Ebrard, que ha estado acá en Washington, literal cada 15 días, platicando con Lutnick y Greer y todo el equipo comercial de Estados Unidos. Ujú. México está tratando de que le den trato preferencial en lo que respecta a los aranceles de el steel and aluminum, Ajá. De aluminio y acero. acero y aluminio, gracias. Ajá. Sí, no, bueno, discúlpenme, es que llegué ayer y no he dormido. Perdónenme, por eso estoy todavía peor de lo que normalmente estoy. Pero sí, ha estado tratando de negociar que se les dé trato preferencial, entonces eso era algo que estaba en el tintero para hablar en el G7. Mi lectura de las cosas es que con lo que está pasando en Israel e Irán, es probable que el tema arancelario en general, todos los tratados, todo lo que están, los Big Beautiful Tariffs, se empujen a final de año, porque ahorita obviamente hay Sí, algo que están tiene que concentrados en pasar. otra cosa. Y la otra cosa que hay que concentrarse en ella, que es muy importante, es que los aranceles son sticky. O sea, una vez que tú pones aranceles, ya es difícil quitarlos. Y bueno, o sea, se logra, pero normalmente lo que pasa o la política, la política económica es que cuando tú pones un arancel, alguien se beneficia. O sea, algún tipo de empresa se beneficia. Es que es casi como que funciona como un subsidio para alguien. Ujú. Y este alguien va a empezar a cabildear en Sí, contra de que se... para que no se quiten, exacto. Y si no, bueno, revisen la industria del acero, ¿no? Vimos estos aranceles al acero en 2018 y los estamos viendo otra vez. Sí, claro. Entonces, ahí, ¿no? Cuidado, o sea, eso, entre más tiempo duren, tienes un indicativo de qué puede pasar a largo plazo. Sí, claro. Ok, Entonces, ok. será cosa de ver cómo le fue a Sheinbaum y pues yo pondría el ojo en eso. Exacto. A ver, y a ver, y un poco también para cerrar, en el pipeline, por lo menos en junio, en lo que resta del mes, pues íbamos a ver dos cosas importantes que podrían darnos pie a pensar de qué es lo que sigue. Uno es lo que tú mencionas, el G7, pero también la siguiente semana, 24 de junio, se está la reunión de la OTAN, a la que Trump dijo que va a ir, ¿no? Y si casamos comercio con defensa, pues creo que va a ser una reunión bastante interesante respecto a cómo se va a comportar Estados Unidos con su relación, pues particularmente con Europa, ¿no? Que es donde se concentra la OTAN. Entonces, G7, reunión de la OTAN para la que viene y para la semana que viene, entonces va a estar interesante lo que resta el mes. Muy interesante, estoy de acuerdo. Temas comerciales ahí casados con defensa. Vamos Exacto, a ver qué pasa. exacto, exacto, exacto. Y si pasa algo bien interesante en el 24 de junio, en la reunión de la OTAN, seguramente vamos a estar aquí platicándolo, espero, Julieta, contar con tu presencia, ya más descansada, más relajada. Ay, sí, perdónenme, qué horror. Es que todo está intenso. No, estuvo bueno este. Nos diste una cátedra de comercio internacional y de reglas de origen. Y pues Los que nada, son expertos no estarían de acuerdo contigo, pero bueno, les traté de resumir. Es un tema bien complicado y bien extenso. Entonces, traté de resumirles cómo está y ahorita bueno, pero creo que todos terminamos sabiendo un poquito con más ayuda de el día de Luis. hoy. Ayuda de Luis. Pues nada, mil gracias por escuchar y pues no se pierdan ningún otro episodio especial de Contrapunto y pues nos escuchamos pronto. Bye. Bye.